Bienvenidos estudiantes a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Para esta semana trabajaremos con el siguiente objetivo de aprendizaje: comparar las diferencias de los grupos de la sociedad colonial. Veamos los grupos sociales. Aunque la sociedad colonial se estructuró de manera jerárquica, sus características fueron cambiando a medida que se redefinía la situación económica y política de aquella época. Durante la conquista, la sociedad tuvo un carácter marcadamente militar, pero al avanzar el periodo colonial adquirió un perfil rural, especialmente debido a las actividades económicas que se desarrollaron y a la preponderancia que adquirió la hacienda como centro productivo. Una sociedad de dominación. Tras el arribo de los españoles a Chile, la primera división social que existió fue aquella que separó a conquistadores de conquistados, relación de dominación que se hizo más evidente a medida que la ocupación del territorio se consolidaba y los españoles replicaron el orden social europeo. Así, se estableció una sociedad estamental, es decir, donde las diferencias no se definían por la riqueza económica de las personas, sino por la combinación de los criterios étnico, jurídico, económico y señorial, este último derivado del sistema feudal. ¿Qué quiere decir este sistema señorial? Que es la posición social dependía de las funciones que cumplían las personas, ¿ya? Y esta predominó durante el periodo medieval en el viejo continente. El grupo dominante o aristocracia estuvo formado por los españoles y sus descendientes. No obstante, los cambios vividos a lo largo de la colonia crearon las condiciones necesarias para establecer una división más clara y compleja. La sociedad colonial. La estructura social se formó de la interacción entre españoles, pueblos originarios y la población africana traída como esclava. El prestigio social dependía del origen étnico, pero también de la posesión de tierras y otras fuentes de riqueza. Veamos a los españoles y criollos. Formaban ellos la aristocracia colonial y concentraban el poder político y económico. A este grupo pertenecían los funcionarios españoles, los hacendados y las altas jerarquías de la iglesia, y también los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en Chile y que solían ser dueños de haciendas. Las familias de la aristocracia se vinculaban por parentesco o matrimonio. Los mestizos. Con el tiempo se convirtió en el grupo más numeroso en Chile. Surgió de la mezcla entre indígenas y españoles. Se dedicaron a trabajar en faenas agrícolas, mineras o artesanales, en zonas urbanas o rurales. Tenemos por otro lado los indígenas. La mayoría vivía en zonas rurales y muchos incorporaron a su cultura el idioma español y la religión católica. Tenían una vida precaria, debido a que eran forzados a trabajar en las encomiendas bajo el control de los españoles. Esclavos africanos, mulatos y zambos. Tenían una posición social inferior y en Chile fueron poco numerosos. Los esclavos de alto costo eran ocupados en labores domésticas como mayordomos, cocheros o capataces. No tenían derechos y podían ser vendidos o regalados. De su mezcla con indígenas y españoles surgieron zambos y mulatos respectivamente. Veamos lo que ocurrió con el mestizaje. Desde la llegada de los españoles en toda América se inició un proceso de unión con los indígenas de las zonas conquistadas, situación que se mantuvo durante todo el periodo colonial. A pesar de que la corona intentó prohibir sistemáticamente las uniones entre ambos grupos, esta situación no se pudo evitar, y con el paso del tiempo muchos europeos comenzaron a reconocer a sus hijos mestizos y a proveerles bienestar. Si bien en un comienzo el grupo social mayoritario fue el de los indígenas, paulatinamente los mestizos pasaron a ser los más numerosos y reemplazaron en varias regiones de América a la extinta población originaria. Como ya has visto, la mayoría de la población de origen peninsular conformó la aristocracia, aunque entre ellos también hubo diferencias. Solo los españoles podían ocupar puestos más altos del gobierno, mientras que los criollos, que eran los hijos de los españoles pero que habían nacido aquí en Chile, participaban en los cabildos o debían dedicarse a actividades económicas, transformándose en dueños de grandes haciendas. En ellas, los mestizos se constituyeron en la principal fuerza laboral y reemplazaron a los indígenas como mano de obra.
El origen bicultural de los mestizos fue una dificultad para que lograran integrarse en la sociedad, pues no eran ni españoles ni indígenas. No obstante, eso les permitió desarrollar una variedad de actividades económicas, como peones, inquilinos en las haciendas, militares de bajo rango, artesanos o pequeños comerciantes, a las que otros grupos sociales tenían acceso limitado. Veamos cómo era la jerarquía de esta sociedad colonial. Acá podemos ver una imagen donde aparecen los distintos estamentos. Dice, la variedad de grupos de mezclas que surgieron a partir del proceso de mestizaje fue tan grande que leves diferencias en el color de piel determinaron la pertenencia a un grupo social específico. El cuadro que podemos ver acá de Luis de Mena corresponde a una representación en la que puedes distinguir 8 grupos característicos del mestizaje colonial mexicano. Están los mestizos, castizas, españoles, mulatos, moriscos, tornatras, lobo e indio, ordenados según la cercanía que tenían con el español. O sea, si vemos acá, hay gran diferencia entre los primeros que están acá con los que están acá al final. Vamos a ver lo que tienen que hacer en su guía de trabajo. Tienen preguntas de desarrollo que deberán responder. Luego aquí tengo una pirámide poblacional de la colonia y que va a tener que escribir los nombres según corresponda, ya sean españoles, criollos, mestizos, esclavos, etc. Luego tiene otras preguntitas más de desarrollo que tienen que ver con el contenido que acabamos de revisar y que por supuesto usted siempre va a tener a disposición en su guía de trabajo. Luego tiene una actividad de selección múltiple donde tendrá que leer el enunciado y seleccionar entre las alternativas A, B, C o D cuál es la correcta. Y luego tengo un verdadero y falso, donde usted sabe que tiene que responder con una B si el enunciado es verdadero o con una F si es falso. Recuerde que debe justificar las respuestas falsas. Si tiene alguna duda, alguna consulta con su guía de trabajo, puede escribirnos a los siguientes correos o dejarnos un comentario en este video. Espero que tengan una bonita semana y nos vemos hasta la siguiente clase.